tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido e independiente de los mercados financieros. Este fin de semana me hacía con una entrevista súper interesante a Tatsushi Katsuki, el CEO de la cervecera Asahi. Ya saben, seguramente en alguno de los restaurantes habrán pedido alguna cerveza de esta gran marca. Pues bien, empezaba a dilucidar cuál es su experiencia respecto a la gran pregunta respecto a la salud de la generación Z. Ellos decían que en su experiencia los videojuegos, el streaming y también las redes sociales están siendo los principales catalizadores para hacer que el consumo de alcohol sea inferior en el pasado respecto a lo que muchos dicen que es la salud, las nuevas actitudes por parte de los jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada en los mercados financieros pasaba principalmente esto, una evolución liderada por toda la tecnología frente a todo el consumo. La semana pasada veíamos cómo los índices del Nasdaq subían un 6,8% frente a las subidas del S&P general del 5,2% y del Eurostock del 2,2%. Parece que el consumo tradicional, tal y como estamos viendo en los resultados de muchas de las empresas, está pasando por una evolución y por un problema estructural. Y esto no es un problema de esta semana, esto se estaba viendo ya en las semanas pasadas. Desde el 9 de abril, el mínimo más o menos del mercado, los mercados han subido, en caso norteamericano, un 19%. Y la principal indicación de que estamos ante un nuevo problema es que el 19% del alza ha estado en una sola compañía. ¿Saben cuál? Pues sí, Nvidia. Y generalmente las 7 magníficas han sido las que han liderado esa evolución positiva de los mercados, porque atesoran el 49% de la subida total que han tenido los índices. Pues bien, nuestro CEO de Asahi era un poco líder o visionario respecto a lo que está sucediendo en los mercados financieros. Actualmente esto hace que los mercados estén concentrados nuevamente, que era un mal que en el 2024 todo el mundo estaba recalcando. Con esta situación podríamos ver evoluciones abruptas del mercado en los próximos meses y actualmente nos toca centrarnos en 2 catalizadores para ver dónde podría estar esa disrupción. En primer lugar, la política arancelaria de Estados Unidos. Como bien sabíamos y como les anticipábamos, 90 días son muy pocos para poder llegar a acuerdos con todos los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales. Pues bien, la semana pasada en Arabia Saudí, Mr. Trump decía que 150 países se están llamando a la puerta de Estados Unidos para llevar a cabo esa relación o esa mejora arancelaria y que ellos no van a poder dar cita a todos, con lo cual en las próximas semanas veremos subidas de aranceles para muchos de los países. El segundo gran hito venía después del cierre norteamericano el pasado viernes. Moody's, agencia de rating, bajaba del máximo escalón de rating a Estados Unidos a nivel gobierno. Dice que poder llegar a tasas de déficit próximas al 9% allá por el 2035 les hacen impensable que Estados Unidos pueda seguir estando en el máximo peldaño. Las declaraciones iniciales del secretario del Tesoro norteamericano de Bessent ha sido que, bueno, esto no hay que tenerlo en cuenta, es un indicador retardado y es propio de la política demócrata que se está siguiendo hasta ahora. Nosotros pensamos que el mayor peligro de los mercados está en los bonos a largo plazo. Si estos bonos atacan niveles del 5% como lo están haciendo esta mañana, podríamos ver una disrupción del mercado de bonos y esto podría llegar a consecuencias dentro de los mercados. Buscando otros catalizadores, nos centramos en la parte macroeconómica. La semana pasada vimos cómo en Estados Unidos el IPC bajaba respecto al dato anterior, pero en la parte subyacente más o menos se situaba igual. Lo que sí nos preocupa es la evolución de la confianza del consumo. El dato de la Universidad de Michigan está en mínimos históricos y ha coincidido históricamente con niveles de recesión. Lo más preocupante es la evolución de la inflación dentro del consumidor norteamericano. Las expectativas de inflación a un año se sitúan en niveles del 7,3% y la media
de los últimos meses se sitúa en niveles del 4,4, con lo cual esto deja más o menos maniatadas las manos de los dirigentes de la Reserva Federal. Aquí en Europa vimos cómo la producción industrial subía en el mes de marzo y parece que el sector industrial poco a poco empieza a mejorar respecto a años atrás. Lo que vimos en Japón fue una caída mayor de lo esperado dentro del PIB y esta mañana en China hemos visto unos datos preocupantes por la parte de ventas minoristas. En las ventas minoristas no lo hacen nada bien y a pesar de que la producción industrial se recupere, deja bastante entrever de que la potencial subida de la actividad en China podría ser menor de la esperada si no llegan a un acuerdo comercial. Antes hemos hablado de las bolsas, pues ahora hay que hablar del resto de activos. La subida que vimos en tipos de interés, sobre todo en los bonos largos, ha hecho que la rentabilidad semanal de la renta fija fuera negativa, menos 0,20% de los índices generales. La semana pasada vimos una recuperación del euro, una caída del oro. La caída del oro era la máxima desde las elecciones norteamericanas y hemos visto una subida del petróleo. ¿Qué esperar? ¿Qué ver en la próxima semana? Va a ser una semana en la que tendremos datos microeconómicos como los de Palo Alto o los de Target, pero estaremos muy centrados en los indicadores mundiales de actividad. Los PMI se empiezan a publicar esta semana de manera preliminar en todos los países. En este momento en los que vemos volatilidad comercial, en los que estamos viendo también cierto entredicho del rating del gobierno norteamericano, les dejamos hoy con una idea de renta variable. Metso es una compañía finlandesa que se centra en tecnología para la producción de minerales, para la producción de petróleo y gas y nos ofrece un potencial al alza del 30%. Todas las semanas acabamos haciéndoles una pregunta y generalmente el semanal, cuando coincide Eurovisión, está centrado en Eurovisión. Esta vez ya ven que la cerveza es lo que dicta el liderazgo de los mercados financieros. Pero queremos hacerles una pregunta sobre lo que sucedió el sábado. Hemos hablado mucho de geopolítica. ¿Qué piensan ustedes respecto al segundo puesto de Israel? ¿La geopolítica también está jugando su mala o buena pasada en el certamen eurovisivo? Esperamos, como siempre, que sigan enganchados a nuestros semanales. Les deseamos una gran semana de mercados y ya saben, si quieren mantener el pulso a los mercados financieros, tienen aquí una nueva cita la próxima semana con Beca.